Y yo quiero hablar en esta noche acerca del deleite, del deleitarnos en su palabra. ¿Sí? Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sí? Ashley, ¿para ti qué es el deleite? ¿Disfrutar? ¿Para ti, Nico? Ok. Erika. Lo máximo. Llenarte. Ok. Les voy a decir, todos están correctos. La palabra deleite está hablando de un gozo o de un gusto o de un placer o una satisfacción. ¿Sí? Muchas veces decimos, lee tu Biblia, les recomendamos a la gente porque es bueno que leamos la palabra en nuestras vidas, pero realmente tú te deleitas en su palabra. ¿Sí? ¿Realmente es un gozo para ti estar en su palabra? Es un gusto, es un placer, es una satisfacción donde tú te volteas y dices, ¿sabes qué? Voy a leer la palabra de mi Padre y voy a estar ahí comiendo, rumiando como las vacas, el que sube y lo mastica y lo mastica y lo mastica y hasta que llega lo que en sí, lo que Dios quiere en tu corazón. O nada más leemos la palabra de Dios por cumplir. ¿Sí? Porque muchas veces lo leen y ni se te pegó nada o nada más por cumplir. ¿Sí? Y les voy a decir algo. ¿Sí? La palabra de Dios tiene que ser un deleite para tu vida. ¿Sí? La palabra de Dios es cuando tú apartas un tiempo a solas con tu Padre en tu comunión y escuchas la palabra de Dios a tu vida. ¿Sí? Hoy en día la gente lee su Biblia. ¿Y cómo creen que lee su Biblia? En el carro. Ponen un audio y que les vaya leyendo la palabra. Yo digo, bueno, está bien. Pero saben una cosa, la realidad es que no estás ahí buscando, porque si pasó un carro ya te distrajiste, que si alguien se te frenó, que si ya vas pensando por otro lado. Y bueno, en mi caso, no voy a decir que no se puede, yo no puedo. ¿Sí? Yo no puedo porque yo necesito que si hay algo que el Espíritu me habla, me regreso, lo busco, estoy viendo cuál es el significado, estoy viendo el por qué eso en mi vida o Dios habla a mi vida. ¿Sí? Y para mí es un deleite, para mí es un placer el donde yo puedo estar ahí. ¿Sí? Nunca se me va a olvidar un día que yo veo a una persona y me dijo, Johnny, agarró una carpeta y tenía escrito el Nuevo Testamento. Y no todo, algunos libros. Y los tenía a mano. Y me dijo, yo no puedo acceder a una Biblia. Sí. Era un país donde no se permitía tener una Biblia. Y me dijo, pero esto para mí es un tesoro. Donde yo he tenido libros acerca de la Biblia y los he escrito a mano. Porque ese me lo prestan. Dice, y así me la he llevado y casi tengo todo el Nuevo Testamento ya escrito a mano. Sí. Para él era un tesoro, y tú lo veías que era un folder de plástico, tú lo veías que lo metía en una bolsa para que no le creara humedad, porque ahí lo tenían sus hojitas ahí. Sí.
Y yo dentro de mí dije, wow, qué grueso, cómo el que tiene hambre, no importa. Y sabes qué, yo te aseguro que Dios hablaba a su corazón, conocía la palabra, conocía en él, donde él se deleitaba y decía, Dios, esto tú eres para mí. Pero muchas veces nos conformamos. Muchas veces por el hacer algo y decir que sí. Si yo ahorita me parara y preguntara si han leído su Biblia cada uno de ustedes, en algunos casos nos sorprenderíamos. Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es tu relación con tu Padre? Sí. ¿Cuál es la relación tuya con la palabra de Dios que fue escrita para ti? Sí. Donde fue una carta de amor del Padre escrita para cada uno de nosotros, para que podamos estar ahí, escudriñando la palabra, enamorándonos de Él cada día. Salmo 119:16 dice esto: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Sí. Me regocijaré de tus estatutos, no me olvidaré de qué, de tus palabras. ¿No son órdenes? Sí. ¿No son mandatos? ¿Son mandamientos? Porque yo he decidido meterme bajo los mandamientos que Él ha escrito para mi vida. Cambia. Sí. No son cosas de que no, sino yo he decidido caminar con Cristo. Sí. ¿Cuántos como hijos nos dio una orden, por ponerlo así, nuestro Padre terrenal? ¿Y cuántas veces lo hicimos a regañadientes? Sí. ¿Y qué tal cuando hubo órdenes donde tú decidías obedecer y tú le creías a tu padre? Era diferente, ¿no? Para mí fue diferente cuando yo entendí esta parte de la palabra, que no eran cosas que Él me mandaba, no eran cosas impuestas, no eran cosas forzosas, sino que yo por amor me metí en Él para conocer su palabra. Sí. Por amor. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 1, dice esto: y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahvé, mi poder se exalta en Yahvé, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Qué dice? Mi corazón se regocija en Yahvé. Yo te hago una pregunta a ti, hombre. Yo sé que todos los días tenemos trabajo, hay muchas actividades, hay muchas cosas, pero ¿te regocijas en la palabra de Dios? Sí. ¿Buscas con un fervor, un anhelo, el llenarte de este libro? Sí. Donde haces un tiempo donde eres tú y Él. Mujeres también, ¿eh? Entre tus actividades del hogar, tu trabajo, los hijos, el mandado, el hacer la comida, todas las actividades. Apartas un tiempo
para la palabra. Y cuando yo estaba viendo, si se fijan, yo estoy haciendo como una secuencia. ¿Sí? Porque yo quiero que cada uno de nosotros podamos crecer, podamos estar ahí, pero que cada uno de nosotros pueda decir, ¿sabes qué? Él es mi Padre, yo quiero más de Él, quiero enamorarme de Él, donde yo quiero buscarle, porque es Él mi deleite. ¿Sí? Carlitos, hijo, enamórate de Él, ¿eh? No hay mejor cosa. Cuando leas tú la palabra, dile, Dios, ¿qué es lo que quieres hablar a mi vida? Sí. A mí un día un hombre me dijo, Johnny, siempre que leas la palabra, me dijo, dile, Dios, ¿qué quieres tú hablar a mi vida? Sí. Y yo muchas veces antes de leer la palabra le digo, Dios, abre mis ojos para yo poder ver lo que tú tienes para mí. Sí. Abre mis ojos, Dios, sí, para ver no conforme a mi corazón, sino conforme a tu espíritu. Sí. Romanos 7:22 dice esto y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí. Otra vez lo leo. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo aquí está hablando que no tan solamente se deleitaba en las promesas de Dios, sino que también en los preceptos de Dios. Sí. Se deleitaba, sí, en hacer la voluntad de su Padre. Sí. Ahí en esto donde puedes decir hay una lucha, pero ¿sabes qué, Dios? Señor, me deleito en leer tu palabra, me deleito en hacer tu voluntad, me deleito en mi servicio a mi Padre. Yo recuerdo una vez que estábamos en una junta. Yo estaba joven, yo creo que yo tenía en el ministerio unos 4 años. Y estábamos en una junta y me acuerdo que estaba mi suegro, estaba Rodo, y Rodo le hizo una pregunta a mi suegro. Y le dijo, oye Javier, ¿y cómo le haces para después de tantos años y todo? Sí. Y me acuerdo que se volteó y le dijo, me pongo a orar y a meterme en la palabra de Dios. Y le dice, pero ¿cómo que es cada día? ¿Cómo tantas pláticas, tanto esto? Y a veces son los mismos temas. Sí. Y le dijo, sí, pero siempre tengo que tener algo fresco. Y hablaba de su relación con el Padre. Sí. Se fue Rodo y estábamos él y yo y me dijo, Johnny, después de 40 años, sí, dice que he dado las mismas pláticas, siempre han sido diferentes. Porque el Espíritu de Dios, sí,
es el que habla a tu corazón. Y te voy a decir algo. La Biblia no va a cambiar, ¿eh? Este libro lo vamos a leer por toda nuestra vida. Y no sé cuántas veces la habremos leído, ni cuántas veces la vamos a leer. Y la realidad es que la palabra no cambia, pero su espíritu es el que vivifica nuestras vidas. ¿Sabes qué? A mí el leer la palabra de Dios enternece mi corazón a las cosas de Dios. Sí. Yo hay veces que siento ciertas cosas en mi vida como un termómetro y digo, a ver, ¿qué pasa? Sí. Y sabes que siempre me lleva a mi comunión con la palabra. Siempre me lleva a mi relación con mi Padre. Porque la realidad es que de Él mana ¿qué? La vida. De Él mana nuestra vida. De Él mana tu vida. Sí. ¿Cómo es lo que les enseñamos a nuestros hijos? No es nada más un libro y tan. Es espiritual, amados. Sí. Es espiritual. Donde es la entrada, los padres, y se corre a través de los hijos. Sí. Efesios 3:16 dice esto: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Sí? Un día en una reunión estábamos con el señor Mahoney, Ralph Mahoney, y era una reunión que teníamos con un pequeño grupo. Una vez que vino, y me acuerdo que no fue directamente a mí, yo lo agarré para mí. Y al pequeño grupo que estábamos ahí nos dijo: yo les recomiendo una cosa. Dice, siempre, todos los días, lean estos versículos en su vida. Sí. Yo desde ese día me acuerdo bien en dónde estábamos en esa esquina. Yo dije, eso es para mí. Sí. Y me acuerdo que yo todos los días yo lo leía en presente. Y yo lo leía y le dije, para que me dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en mi hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Para que habite Cristo por fe en mi corazón, a fin de que arraigado y cimentado esté en amor. Sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es su anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Quiero darte 3 puntos en esta noche. El primero es: el leer la palabra de Dios fortalece tu hombre interior.
Sí. La palabra de Dios no nada más es un libro tal cual de papel que se conforma de dos partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento, que tiene un índice, que tiene, dependiendo si es una Biblia de estudio. Eso es un libro. La palabra de Dios es espíritu. Sí. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué? Fortalece tu espíritu. Sí. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, me doy cuenta, ¿sí?, donde decía Pablo y decía, hay un hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Dice, pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley. ¿A alguien le ha pasado? Sí. ¿Por qué? La palabra de Dios es espiritual. Sí. La palabra de Dios fortalece mi hombre interior para que yo pueda ver con los ojos que Él pone en mí y yo no quitar mi mirada de Él. Sí. Número 2, la palabra de Dios me arraiga y me cimienta en amor. Sí. ¿Qué hace? Me arraiga y me cimienta en amor. Sí. ¿Por qué? La palabra de Dios para mí es como si fuera un plomo en mis pies, donde no me deja moverme de sus caminos. Sí. Porque me cimienta y mi corazón anhela hacer su voluntad. Sí. Donde no me deja mirar otras cosas, a otros costados, sino que permanecer en su palabra. Sí. Yo he estado hablando acerca de cimientos. He estado hablando acerca de poner buenas disciplinas en nuestra vida. Sí. Yo te quiero dar la clave que ha sido para mi vida, y es permanecer en su palabra en amor. Sí. Yo te puedo decir cuál ha sido la clave en el ministerio tanto de Noemí y mío, en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y ha sido permanecer en Él y que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Sí. Porque ha habido veces que nuestra mirada se quiere alejar. Y no hablo de alejar mucho, no hablo de que se desvía, no. Pero que se desalinea un poco de las cosas de Dios. Y tengo que pensar y decir, a ver, ¿a qué te ha llamado Dios? Sí. ¿Qué Dios ha hablado a tu vida? Este libro me cimienta. Este libro me arraiga. Y escúchenme, esto es la parte importantísima. Tú y yo tenemos un Padre de amor. Siempre me atrae con lazos de amor. Sí. Aun cuando me he equivocado. Sí. Él me ha disciplinado. Me ha llamado la atención. Y he podido sentir su amor. Donde ahí es donde quiero permanecer con Él. Sí. Número 3. Que pueda conocer el amor de Cristo, que excede
todo conocimiento. Los hombres más sabios que yo he conocido durante mi vida han sido hombres temerosos de Dios. Sí. La palabra de Dios ha traído un conocimiento a sus vidas, tanto terrenal como espiritual. Sí. Pensamos que el tener conocimiento no lo da el mundo, no lo dan otras cosas y eso, sí. Pero yo no quiero ser un erudito del mundo. Yo quiero ser uno que conoce el corazón del Padre. Uno que va tras el corazón de Dios. Sí. Y que pueda escuchar cada vez más el Espíritu de Dios en mi vida. La palabra de Dios me sensibiliza a su voz. Sí. Y es importante que tú y yo entremos en comunión con la palabra. Es importante que tú y yo busquemos al Padre, tengamos una relación y que nos deleitemos en ello. Papás, les voy a dar una recomendación, los que tienen hijos pequeños. Sí. Gócense cuando les lean la Biblia a sus hijos. Que sea divertido. Sí. Porque la palabra de Dios no es algo ceremonioso. La palabra de Dios no es algo donde, a ver, niño, no hables. A ver, niño, esto. Lean. Diviértanse, háganle una historia donde ellos puedan disfrutar, donde ellos puedan entender a su nivel. Sí. Y que ellos puedan ir llenando en su corazón, llenando en su corazón. Y tú dices, bueno, ¿para qué le leo la Biblia? Ni me hacen caso, ni escuchan, ni nada. No, la palabra de Dios es espíritu. Y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo recuerdo un ejemplo donde me lo dieron en el instituto bíblico y nunca se me olvida. Y era de una persona que, estando en la escuela dominical, en el salón de los niños, pensaban que no estaba escuchando, no hacía nada. Y un día en una clase le dibujaron ahí, porque era una zona rural. Y estaban ahí dibujando y todo, y le decían de hablar un pastizal, y pasaba y cruzaba un río y ahí andaba. Y nadie pensó nada, nadie dijo nada, se acabó la clase, era un niño. Años después, Dios habla a su corazón y le pregunta y le dicen, ¿qué vas a hacer? Les dicen, yo no sé, pero yo solamente sé que tengo que cruzar un río, cruzar pastizales y anunciar la palabra de mi Padre. Sí. Solamente una cosa sé. Sí. La palabra de Dios entró a su corazón. Era una historia, era algo que era para simplificar lo que estaban hablando en ese día. ¿Qué se acordó de eso? No es de que se haya acordado. El Espíritu de Dios habló al corazón de este niño. Sí. No sabes cuántos jóvenes me han dicho, Johnny, mis días con los adolescentes, mis días con los niños
fueron los mejores años de mi vida. Sí. Dice, después me aparté, pero nunca se me olvida lo que Dios hizo en mi corazón. Sí. Y que años después da fruto. Sí. La palabra de Dios fortalece nuestro hombre interior. La palabra de Dios me arraiga, me cimienta en amor. Y número 3, para que pueda conocer el amor de Cristo en mi vida, que siempre me lleva a otros a dar. Sí. Padre, yo te doy gracias, Dios, en esta noche. Señor, yo te pido, Dios, que cada uno de los que están aquí puedan deleitarse en tu palabra. Tú conoces sus vidas, tú conoces su corazón, Dios. Señor, así como hablamos, la palabra es espíritu. Señor, yo te pido que en esta noche tu espíritu penetre hasta lo más profundo de ellos, Dios. Y si ellos se han dado cuenta que han dejado su primer amor, Dios, yo te pido que tú los toques y los traigas con lazos de amor, Dios. Toca sus vidas, toca su corazón. Y Señor, que tú toques en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.